clase trabajadora, que luchamos para no retroceder en nuestros derechos. Manifestación de la Universidad Nacional de Asunción. Paro completo por el tema de la reforma de la caja fiscal. Y una vez más, reclamando los derechos de siempre. Primero por la nivelación, hoy inclusive por el tema de la reforma de la caja fiscal. Aquí están representantes de las distintas facultades cerrando la avenida Mariscal López en un trayecto muy largo de ida y de vuelta. Ahora están retornando los compañeros, acá están compañeros docentes, están funcionarios, están estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Es una manifestación muy grande que cubre toda la avenida Mariscal López. El reclamo, en este caso, de la reforma de la caja fiscal y sobre todo por la jubilación digna que corresponde en este caso a quienes trabajamos en la Universidad Nacional de Asunción. Que los parlamentarios entiendan que lo que buscamos es la justicia. Nadie está en contra de la reforma, pero que se haga una reforma, en este caso digna, que respete todos los derechos de los que trabajamos dentro del ámbito de la educación. Entonces, desde ese punto de vista, insistimos, esta es la manifestación que están haciendo docentes, funcionarios, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Asunción. Es una manifestación bastante grande, cubre toda la avenida Mariscal López y en este momento retornando después de prácticamente 2 horas de marcha, de idas y de vueltas, cosa que consideramos no es justa. No es justo el tratamiento que se le está dando al tema de la reforma de la caja fiscal, cuando prácticamente en una jugada a escondidas a fines de diciembre introducen el proyecto y luego en menos de 30 días se hace una convocatoria a en la Cámara de Diputados, se trata y se aprueba el modelo ya prefabricado, prácticamente sin haber consultado con ninguno de los sectores afectados. Ahora nuevamente esto se está preparando para que ocurra seguramente la continuación de esa maquiavélica jugada el día de mañana en el Parlamento, esta vez en la Cámara de Senadores. Ojalá los parlamentarios senadores en este caso tomen en cuenta el reclamo justo, digno de todos los docentes, funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción. Todos nos merecemos un trato digno, un trato justo y que hasta ahora no hemos logrado siquiera completar el tema de nuestra nivelación salarial en lo que hace a nuestras funciones como docentes. Y ahora a eso se suma este tratamiento totalmente irregular que se hace con el tema de la reforma de la caja fiscal. Si esta no es la UNA, ¿dónde está? Es lo que siempre decimos. La UNA está siempre reclamando derechos para quienes formamos parte de ella, cuando que nosotros tenemos a personas que a veces en un ámbito de absoluta corrupción se apropian del presupuesto del Estado paraguayo en vez de destinar a los sectores más carenciados, uno de ellos el ámbito de la educación. La educación tiene que recibir un trato diferente en el Paraguay, no el trato miserable que hasta ahora se le ha dado. Y por una parte los sueldos de quienes trabajamos y por el otro lado en este momento el reclamo por una justa y digna reforma de la caja fiscal en materia de jubilaciones para quienes trabajamos en la universidad.